Hola a todos, en este día en el que vamos a hablar de Santa Faustina Kowalska y también de la difusión del mensaje de la Divina Misericordia, nos encontramos junto al reverendo padre don José Diego Román Fernández, párroco de la parroquia de la Oliva, Dos Hermanas, Sevilla, de España. Bienvenido, padre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien hallado, muy bien, y aquí pues ya expectante, ¿no? Pues para la fiesta de la Divina Misericordia, que como lo hablaremos aquí, pues se lo reveló el Señor a Santa Faustina Kowalska. Siempre me gusta primero, ¿no? Porque todo lo que digamos, todo lo que hacemos, ¿no? Pues que esté siempre dirigido por el Espíritu Santo. Claro que sí. Y más si vamos a hablar de temas tan importantes que el Señor se ha revelado, pues qué menos, ¿no? Que nos pongamos siempre en su presencia. Siempre me gusta, ¿no? Ustedes también, telespectadores, para cualquier circunstancia, para cualquier cosa, invocar fuerte al Espíritu Santo en sus vidas, que Él os acompañará y nada pasará. Nada tenemos que temer, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que venga en este sitio donde Él dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Te pedimos, Espíritu Santo, que venga a hablar en nuestros corazones, que ponga tus palabras, las palabras de Dios Padre en nuestras bocas para mover aquellos corazones a los que nos puedan ver, a los que nos están viendo, a los que nos verán, pues para que sepan de tu amor en su divina misericordia, a través de instrumentos como te fijaste en Santa Faustina Kowalska. Y decimos todo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pues ahora sí, María Cristina, perdona que te interrumpiera, pero lo primero es lo primero. Lo primero, claro que sí. Pues volvamos otra vez a hablar un poquito sobre ella, o bien vamos a comenzar, ¿no? Como que Dios dejó claro unos principios que era como que no tengas miedo ante nada, yo siempre estoy contigo, ¿no? Y cuando la respuesta es, Señor, en ti confío, como que nuestra alma descansa, todas nuestras penas, nuestras angustias, nuestros pesares en la misericordia del Señor, ¿no? Sí, eso sobre todo, fíjate, se fijó de un alma, Santa Faustina, una mujer sencilla, humilde, la familia, fíjate, la familia cristiana, católica, al principio no estaban de acuerdo que se fuera a religiosa, igual que muchas vocaciones que se pierden por la familia, que no dejan que su hijo se meta a cura religiosa o lleve una vida cristiana en condiciones. Pero ella, ¿no? Pues decidió, ¿no? ser religiosa de la misericordia porque sintió el llamado. Siente el llamado, ¿no? y se va a extender ese mensaje y entra en el convento de la misericordia. Pero fíjate, antes de entrar en el convento hay una anécdota, ¿no? en su vida, ¿no? que lo cuenta ella, ¿no? en su diario, aquí lo tenemos, ¿no? el diario de Santa Faustina Kowalska, ¿no? que nos llega a decir que estando en una fiesta con la hermana, no sé dónde era, pues que en un baile, en algo de esto de aquella época, pues como que sale al patio porque no se encontraba bien o no estaba mal, y dice que ve en ese momento la visión de Jesucristo coronado de espinas, y le llega a decir que le está haciendo sufrir. Un alma como Santa Faustina, ¿eh? Entonces, fijaros, ¿no? lo importante que es Santa Faustina. Siempre va a ser, ¿no? en la vida de la Divina Misericordia, porque a Él se lo va a revelar. Otra revelación también que le decía el Señor y que ella sentía muy fuertemente era que cuanto más grande era el pecador, más grande era la misericordia que necesitaba esa persona. Sí, fíjate, San Pablo nos lo dice antes ya, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, los Romanos, perdón. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, el Señor nos dice una y otra vez que precisamente fue el Papa Francisco, actual Papa, cuando dice que en el 2017 creo que va
a Cracovia, donde está el santuario de la Divina Misericordia, y allí dice unas cosas así parecidas, dice, no importa lo desastres que sea, como es argentino, pues fíjate vos, no importa lo desastre que sea, lo que hayas hecho, como diciendo, que seas el pecador más grande del mundo, que Dios te perdona, tiene esa misericordia para ti. Ese es el mensaje, ¿no?, de la misericordia de Dios, de cómo el Señor pues quiere, ¿no?, y va a ser en nosotros esas grandes obras si le abrimos el corazón. Claro que sí, por lo tanto digamos que los dos elementos principales son la confianza en el Señor, ¿no? Esa confianza que muchas veces perdemos a lo largo del tiempo por heridas que a lo mejor tenemos dentro y que no salen, y también la misericordia, la misericordia como el gran amor compasivo que nos tiene el Señor a cada uno de nosotros. Sí, pero sobre todo, María Cristina, es el dejarnos, es decir, como tú me habías dicho al principio, esa confianza. Mira, te leo el diario cuando nos dice en el 219, hija mía, que nada te asuste ni te perturbe, mantén una profunda tranquilidad, todo está en mis manos. Entonces, fíjate, cuando dice que todo está en sus manos, nosotros los humanos nos pasa eso, que nuestro orgullo, nuestra soberbia, no queremos dejarlo todo en manos de Dios. ¿Por qué? Como que nos alula nuestro ego, nuestro ser, ¿no? Cuando todo tiene que estar en manos de Dios. Entonces, y eso es sobre todo, ¿no?, esa confianza. Cuántas preocupaciones, ¿verdad?, nos quitaríamos si confiáramos más en el Señor. Eso es indudable, porque muchas veces nos adelantamos y pensamos cosas que no han sucedido y a lo mejor no van a pasar. Y a lo mejor por la naturaleza del ser humano nos preocupamos cuando lo importante sería quizás, lo más importante y fundamental sería confiar esas preocupaciones al Señor, confiar nuestros pesares, confiar, porque cuánto más que un Padre que nos quiere y que nos ama, nos va a dar todo lo que necesitemos. Pero sobre todo es tener, ¿no?, dejarte abrir el corazón por el Señor. Es decir, dejar, como lo ha dicho en su diario, es dejarte amar por Dios, confiar en el Señor, que va a ser, ¿no?, todo aquello, lo bueno que quiere el Señor para ti. Y en el caso de Santa Faustina, pues pasó eso. Fíjate que es un dato curioso, bueno, curioso no deja de ser llamativo. Santa Faustina nace en 1905 y muere en 1938. ¿Cuántos años? Pues unos 33, ¿no? 33 años, la edad de Cristo. Así es, eso es. Y además, ¿cómo se repite una vez más la humildad de esta sierva que nació en una familia pobre donde eran 10 hermanos, ella era la tercera de la familia, cómo no tiene unos estudios formales, por decirlo así, y cómo, a pesar de todas las circunstancias y de que su familia se opuso, perteneció también se fue también al convento de las Hermanas de la Madre de la Misericordia. Sí, fíjate también cómo dice que, según su historia, ¿no?, la biografía de Santa Faustina, dice que pudo estudiar solo 3 años, porque como eran 10 hermanos, como bien ha dicho, tuvo que emplearse en el servicio doméstico, es decir, ayudando a familias, Claro. para procurar estar en la casa de ellos. El Señor una vez más nos demuestra que el Señor, como nos dice la Biblia, quiere a las personas sencillas y humildes, ¿no? Como dice el Magnífica, a los ricos los despide vacíos, ¿no?, y a los humildes los llena de bienes. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo siempre, quien tiene ese corazón humilde, sencillo, en este caso Santa Faustina, pues verdaderamente no va a haber sitio pues para el rencor, ni el odio, ni cualquier otra cosa. Fíjate también, quiero parar en cuándo se celebra, ¿no?, la fiesta de la Divina Misericordia. Se lo revela Santa Faustina, y está en su diario, en el 742 nos dice: si el primer domingo después de la fiesta de Pascua de la Misericordia, pero también debe estar presente la acción que debe surgir el amor hacia mí,
Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Esto, como todo, hay que llevarlo a la práctica. Es decir, así es, los mensajes del Señor, que muchas veces se ven sencillos, pero nos cuesta realizarlo, nos cuesta hacerlo, claro que sí. Volvamos otra vez, el director espiritual de esta santa, que era el padre Miguel Sopoco, ¿no? Como que digamos que él ayudó, ¿no?, para que ella realizara y escribiera todas esas experiencias místicas que tuvo a lo largo de su vida, escasa porque eran 33 años, ¿no? Pero le obligó, y el Señor también le obligó a que escribiera el diario que tenía usted en la mano, que es el diario de Santa Faustina, alrededor de unas 600 páginas. Fíjate que tampoco es pequeñito el diario, y sobre todo porque él lo que dijo cuando empieza a decirle a su director espiritual que está teniendo esas mociones espirituales, que está de esa manera sintiendo todas aquellas cosas, le obliga a escribirla, porque claro, si no se escriben se queda solo en el aire. El Señor te puede dar muchas cosas, pero las tiene que dejar. Eso igual que si nosotros, estando en la oración, sentimos algo, sentimos cosas, pues lo tenemos que escribir, ¿no? Y al escribirlo y después pues lo leemos y seguro que a lo mejor nos dice que a lo mejor no es aquello, ¿no?, lo que yo he escrito. En él, de hecho, se descubre claramente la confianza de niña que tiene esta persona, cómo ella se siente una niña ante su Padre Dios, ¿no?, ante la misericordia del Señor, y cómo él mismo Dios, le pide caridad ante el prójimo principalmente. Hombre, claro, es que la misericordia de Dios se lleva así, y además nos lo dice el Señor en el Evangelio. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿No es esto también los gentiles, los fariseos y eso? Usted amar a los que hacen el mal, a vuestros enemigos. Esa es la misericordia que Dios tiene con nosotros y nosotros tenemos que tener con los demás. Por lo tanto, ella, digamos, que ha estado desde siempre en su humilde convento intentando salvar a las almas para que lleguen al cielo, y a día de hoy también sigue, digámoslo, desde el cielo ella, haciendo pues que esto pues se vaya realizando, ¿no?, la salvificación de las almas. Pero tú fíjate que el mensaje de la Divina Misericordia no tiene ni un siglo. Es decir, que empezó la revelación en 1931. O sea que fíjate, bueno, anteriormente había tenido otras cosas pues en el convento, pero que el mensaje es totalmente actual. Es totalmente actual. Es más, fíjate también lo que dice en su diario, en el número 1109, dice: deseo conceder el perdón total a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la Santa Comunión el día de la fiesta de mi misericordia. Es decir, aquí también está, ¿no?, la indulgencia plenaria que concede el Papa, porque fíjate, esta fiesta, ¿sabes quién la introdujo en el calendario litúrgico? Un papa el polaco, Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, que claro, natural de Polonia, pues él leyó todas las cosas y entonces él instituyó la fiesta que se celebrara el segundo domingo de Pascua. El segundo domingo de Pascua, el domingo después de Resurrección, es que se celebre el domingo de la Divina Misericordia. La introdujo la Iglesia en el año 2002, es decir, y fue canonizada Santa Faustina el 30 de abril del 2000. Y la beatificación fue el 18 de abril también, que esa fue el primer domingo, no, el primer día... El segundo domingo de Pascua. Pero fíjate aquí que en el Evangelio, de todos los domingos de Pascua, bueno, del segundo domingo de Pascua, perdón, es cuando el Señor se muestra que se aparece, es decir, el Señor resucitado, va donde están los apóstoles. Y sobre todo, en este Evangelio del segundo domingo de Pascua es cuando le dice: recibí el Espíritu Santo, a quienes los perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Es decir, fíjate cómo podemos decir, ¿no?, que ahí como el Señor instituye el sacramento de la confesión. Y por eso, ¿no?, es el segundo domingo
de la divina misericordia. Entonces, pues fíjate, ¿no? Como el Señor dice que exhala, ¿no? Sopla sobre los apóstoles y le dice que a quien les perdone los pecados, le quedan perdonados, que se los retengáis, le quedan retenidos. Entonces, pues fíjate, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esa misericordia de Dios, relacionarla con el mismo Jesucristo, cuando Él en el Evangelio, pues dice, ¿no? Este pasaje tan bonito. Uh-huh. Y además es una persona que era sumamente espiritual. Ella veía lo sobrenatural como si fuera real, o sea, no diferenciaba mucho la vida que se perciben a través de los sentidos con lo sobrenatural. Para ella era algo totalmente normal. Una persona que tenía revelaciones, que tenía visiones, que tenía estigmas ocultos, que tenía el don de la profecía, que podía leer las almas de las personas, que tenía, digamos, un contacto vivo con Dios, con los santos, con los ángeles, con la Virgen María, que participaba en la pasión, en la dolorosa pasión del Señor, que tenía también el don de la bilocación. O sea, es que Dios la había llenado de un montón de gracias, ¿no? Pero la había llenado porque ella se había dejado. Efectivamente. El Señor, recuerdo, ¿no? Que antes lo hemos hablado, cuando se le aparece con esa imagen para que le está haciendo sufrir. Después, cuando entra en el convento, primero va a Varsovia, también es, como toda vocación, está siendo probada, ¿no? Y en algún momento piensa ella en dejar el convento y otra vez se le aparece el Señor diciendo con esa imagen, ¿no? De la coronación de espina, que no siga para adelante, pero entonces fíjate cómo la persona, ¿no? Que eso es natural, ¿no? La persona que más se acerca a Dios, Dios más le va a conceder gracias especiales en la oración, en la comunión, en todo. Dios le va a conceder más gracias espirituales. Pero fíjate cómo no hemos dicho nada, ¿no? De la imagen del Señor de la Misericordia, cómo se le aparece, ¿no? Y le pide también el mismo Jesucristo que lo pinte. Uh-huh. Y ella misma dice que no sabe pintar. ¿Cómo va a pintar? ¿No? Pero como que para Dios nada imposible. Nada imposible. Y fíjate, ¿no? Pues la imagen de la misericordia, ¿no? De la divina misericordia, nuestro Señor, Santa Faustina, pues le dice, ¿no? Pues que la pinte, ¿no? Se prometo que el alma que venere esa imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte yo mismo la defenderé como mi gloria. En el diario, en la página, en el diario, en el 48. ¿Pero qué representa esos rayos de luz, ¿no? Que emana del corazón de Jesús? Sabe que hay un rayo, ¿no? Uno blanco, otro rojo, a veces lo ponen celeste, pero de esa manera, dice, una vez cuando el confesor me mandó preguntar al Señor Jesús qué significaban los dos rayos que están en la imagen, contesté que sí, que se lo preguntaría el Señor durante la oración o interiormente estas palabras. Los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza el agua, que justifica las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. En el diario, en el 299. Fíjate que hace poco también tuvimos un programa, ¿no? Del Sagrado Corazón de Jesús. Hicimos referencia, hace tiempo, pero si no te acuerdas, hicimos referencia a esta imagen del soldado romano en el cual le lanza, ¿no? Porque todos estaban muertos y entonces él con la lanza, pues del mismo costado sale sangre y agua. Lo que el Señor le dice, ¿no? A Santa Faustina, que representa eso, ¿no? Esos rayos de luz, la sangre y el agua. Entonces, que son los sacramentos, ¿no? El agua que purifica, el agua que el bautismo que nos introduce en la iglesia, y la sangre, la Eucaristía, el vino, ¿no? Del Señor, la sangre del Señor. De hecho, una de las revelaciones que ella vio fue también a la hostia
saliéndole 2 rayos, igual al que le salía del Señor, ¿no? Del Cristo de la Misericordia, igual, y como que iba por el mundo entero también, como como está diciendo lo de la Eucaristía, pues le digo esta referencia también, que ella también lo vio así, para que se vea la importancia de la Eucaristía, ¿no? Hombre, la Eucaristía... Que es lo fundamental, ¿verdad? Para un cristiano, incluso ahora en esta época que estamos de resurrección, de Pascua Florida, ¿no? De Pascua de Resurrección, fíjate aquellos apóstoles, ¿no? Cuando aquellos abandonaron a Jesucristo, lo dejaron solos, y ahora nos relata todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo ellos mismos lo meten en la cárcel, le dan paliza, le dicen que no hablen más en nombre de ese Jesucristo, ¿no? Y el mismo Pedro dice que lleno del Espíritu Santo, dice, pero ¿cómo voy a no hablar si yo predico a aquel Cristo al que vosotros crucificasteis matándolo de un madero? Es el que es el que predico yo, ¿no? Entonces, pues claro, ese es lo fundamental. Y entonces, pues, y lo fundamental es en la Eucaristía, como siempre, pues algo divino, como aquí estamos comprobando con Santa Faustina, y no humano, porque si fuera humano, aquellos apóstoles se hubieran escondido en sus casas, se hubieran seguido con sus trabajos, lo que sea. Por lo tanto, ella, digamos, que tenía la misión de recordar la misericordia que está escrita en las Escrituras, ¿no? Que lo pone en las Escrituras, implorar la misericordia para todo el mundo, principalmente para los pecadores, y también para iniciar el movimiento apostólico que a día de hoy pues, se sigue todavía realizando. Una preguntita que yo quiero hacerle es, ¿qué significa la Divina Misericordia? Pues la Divina Misericordia, podemos decir, ¿no? Tú has hablado de las Sagradas Escrituras, lo podemos ver ahora, ¿no? También, que es el acercamiento de Dios por amor a través de la encarnación, ¿no? Y el misterio de la Pascua para devolvernos a Él mismo. Es decir, en la encarnación, cuando el Señor se hace hombre, es el misterio de amor puro. Y fíjate, ¿no? En Efesios capítulo 2, versículo 4-7 nos dice, pero Dios rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando nosotros muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo por gracia. Habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar por los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, la bondad, eso está en la Biblia, en Efesios. Hay otro en Hechos 4:16 que nos dice, acerquémonos por tanto confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Entonces vemos, ¿no?, como esa misericordia, ¿no?, una forma muy sencilla, ¿no?, es compasión, es perdón. La persona puede haberse causado el mismo mal por el pecado, por los errores humanos, de cualquier naturaleza, por ser misericordioso, es no dejar a esa persona en ese estado, así como nos trata Dios si recurrimos a Él, pues en nuestra necesidad. Entonces, pues podemos ver, ¿no? Yo lo definiría un poco como que la misericordia es el amor de Dios. Es que Dios es amor puro, que se derrama sobre cada uno de nosotros y es tan grande que no puede negarse nada hacia un corazón arrepentido. Pues yo claro, lo definiría claro que no, pero así. mira, vamos a ir más al grano. A mí, como me toca la parte de la iglesia, de la Biblia y de todas esas cosas, ¿no? Pues te voy a definir cómo significa la misericordia de Dios dentro del catecismo de la Iglesia Católica. En sus números 1846, 1848, nos dice así, ¿no?, que el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. El ángel anunció a José. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Y en la institución de la Eucaristía, el sacramento de la redención de Jesús de la salvación dice, esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para la remisión de los pecados. Es decir, que Dios nos ha creado sin nosotros, pero no quiere salvarnos sin nosotros. Eso es lo que nos afirma el Evangelio, el Catecismo, perdón, que nos ha creado sin nosotros, pero no quiere salvarnos sin nosotros. Es decir, la acogida de la misericordia exige de nosotros la confesión de nuestra falta. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados,
fiel y justo, Él dejará perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Fíjate, ¿no? Esto qué importancia tiene, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, somos unos mentirosos. Pero si decimos, ¿no?, ese arrepentimiento nosotros, Dios, como dice el Papa Francisco, Dios nunca se va a cansar de perdonar. Fíjate, una vez en la confesión me pasó una cosa, podemos llamarla simpática, ¿no?, o sencilla, ¿no? Pues porque te fijas, ¿no?, cómo viene una señora a confesarse, ¿no?, como dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh? Y entonces, pues, su entrada fue la siguiente: Padre, vengo aquí, pero yo no tengo pecado, yo soy muy buena. Yo me pongo a mirarla y le dije, pues mira, ¿sabes lo que te digo? ¿El qué? Dice, vamos a quitar la imagen de la Virgen o el santo que hay ahí, y entonces, pues allí te ponemos a ti. Porque la única que no tuvo pecado en el mundo fue la Inmaculada Concepción. Y no creo que usted sea la Inmaculada Concepción. Pero así es, claro. Hombre, claro que es así. Encima se enfadó conmigo, ¿sabes? Vamos a ver. Es que es real, ¿no? Porque lo que nos cuesta a nosotros también, ¿no? El saber reconocer nuestros pecados. El saber que nosotros hemos pecado y que el Señor nos va a perdonar siempre, porque sabe que somos humanos. Ante un corazón arrepentido, claro. Tu corazón arrepentido, claro está. Tú sabes, a los niños de primera comunión, cuando se les enseña la confesión, se les dice que hay 5 cosas, ¿no?, para la confesión. Primero, examen de conciencia, decir los pecados al confesor, cumplir la penitencia, dolor de los pecados y propósito de la enmienda. Por lo tanto, vemos la importancia de la confesión, hemos visto también la importancia de la Eucaristía. ¿Y qué decimos de la importancia de la oración? Yo lo veo un poco como que es la súplica también del Señor para la misericordia, ¿no? Hombre, mediante la oración en nuestra relación con Dios. Definiría Santa Teresa de Jesús, ¿no? La oración la define de esta manera, dice, vamos a hablar con Dios, ¿no?, que sabemos que nos ama. Dice, la oración es hablar de amistad con Dios que sabemos que nos ama. Es decir, como sabemos ya, ¿no?, que Dios nos ama, que pues eso es hablar con Él, estar con Él, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, ¿no?, que esa conversión de nosotros nos llegará del corazón de Jesús, de la misericordia de Dios, como nos recoge, ¿no?, el Catecismo cuando nos dice: la conversión sigue el reconocimiento del pecado y este sentido una verificación de la acción del Espíritu de la verdad. En la intimidad del hombre llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Recibir el Espíritu Santo, así pues, es esto, conviene en lo referente al pecado. Descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad, de la condena, y el don de la certeza, de la conciencia, perdón, y el don de la certeza de la redención del Espíritu de la verdad por el Paráclito, que es el Espíritu Santo. Y también creo, Dios le reveló también a Santa Margarita María, a Santa Faustina Kowalska, ¿no? Dios le reveló también la coronilla de la Divina Misericordia. Entonces, pues, no sé, podríamos un poco decir, ¿no?, pues cómo se reza y por qué a la hora que se reza, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué hora se reza? A las 3 de la tarde. ¿Pero por qué son las 3 de la tarde? Ahora la entrevistadora está siendo entrevistada. A las 3 de la tarde normalmente porque nos dice, ¿no?, que el Señor murió a la hora nona. Según nosotros, ¿no?, la hora nona fueron las 3 de la tarde. Y entonces, pues claro, para reparar, para ver esa divina misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ¿no?, esa divina misericordia, pues sobre todo rezamos, ¿no?, ante la imagen de la divina misericordia que hemos explicado antes, cómo Dios le reveló a Santa Faustina Kowalska que fuera esa imagen, ¿no? Pues ante la imagen, y sobre todo, hombre, si está en una iglesia mucho mejor, y si está Santísimo expuesto, pues todavía mucho mejor, como lo vamos a hacer el día
El en el Día domingo, de la sí. Divina Misericordia, el domingo ese, como lo vamos a hacer, pero si está, si estáis mucho mejor, pero fíjate, ¿no? Le revela, ¿no? Primero le dicen, ¿no? Pues que rece, ¿no? Empieza normal, el Padre Nuestro, el Dios te salve María, el credo, y después es como parecido, ¿no? Al, en las mismas cuentas del rosario, es decir, las mismas cuentas del rosario, es cuando pues empieza diciendo, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Si fíjate, ¿no? Lo que contiene, ¿no? Esta frase, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Después por cada cuenta, ¿no? Pues va a ir diciendo, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Así hasta el decenio, ¿no? Cuando termina el decenio, pues decimos, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Entonces, ese es el rosario de la Divina Misericordia, que son, pues igual que un rosario, ¿no? Pues que se reza, que rezamos todos los días, ¿no? Que todo cristiano, pues tiene que rezar todos los días, y entonces, pues ahí rezamos nosotros el rosario de la Divina Misericordia, que es mucho más corto que el otro, ¿no? Que el rosario mariano, pero que también, ¿no? El Señor pues nos dice, ¿no? Pues que tengamos también, ¿no? Esa devoción importante a la Divina Misericordia. Y hablando de la Virgen, ella como se muestra realmente como la fuente perpetua de la Divina Misericordia. Ella es la que te acerca a Dios para que tú le conozcas más, para que te des al corazón del Señor. Fíjate también, ¿no? Hablando de la Virgen, ¿no? De Nuestra Señora, pues cómo podemos decir, ¿no? ¿Qué diferencia hay, ¿no? Entre el rosario y la coronilla de la Divina Misericordia, que hemos hablado ahora, cómo se reza. Pues nos dicen que ambas devociones que se rezan sobre las cuentas del rosario son importantes para los católicos, evidentemente. El Santo Rosario pues medita sobre los sucesos de la vida de Cristo y de la Virgen, mientras que la coronilla de la Divina Misericordia se concentra en el sacrificio, ¿no? El sacrificio que ha hecho Jesús y el abismo de su divina misericordia, la gran misericordia que ha derramado en todos nosotros siempre, ¿no? Pues eso es lo que el Señor pues, nos dice, ¿no? Cuando decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Hijo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Pues por eso es su divina misericordia, que quiere en todo momento llevarlo y darlo a todo el mundo. Yo voy a leer una oración muy bonita que se hace el día noveno. Hoy tráeme a las almas tibias y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Estas almas son las que más dolorosamente hieren mi corazón. A causa de las almas tibias, mi alma experimentó la más intensa repugnancia en el huerto de los olivos. A causa de ellas dije, Padre, aleja de mí este cáliz, si es tu voluntad. Para ellas la última tabla de salvación consiste en recurrir a mi misericordia. Jesús piadosísimo, que eres la compasión misma, te traigo a las almas tibias a la morada de tu piadosísimo corazón. Que estas almas heladas que se parecen a cadáveres y te llenan de gran repugnancia, se calienten con el fuego de tu amor puro. Oh Jesús tan compasivo, ejercita la omnipotencia de tu misericordia y atráelas al mismo ardor de tu amor y concédeles el amor santo porque tú lo puedes todo. Padre eterno, mira con misericordia a las almas tibias, que sin embargo están acogidas en el piadosísimo corazón de Jesús. Padre de la misericordia,
te suplico por la amarga pasión de tu Hijo y por su agonía de 3 horas en la cruz, permite que también ellas glorifiquen el abismo de tu misericordia. Pues fíjate, ¿no? Pues cómo ahí quiere, ¿no?, haber reflejado, ¿no?, ese amor de la misericordia, ¿no?, de la misericordia de Dios, que no nos imaginamos, ¿no?, cómo puede ser. Recuerdo, ¿no?, que en una especie de en alguna parte de su diario ponía, dice, que todos los pecados del mundo, ¿no?, lo considera nada con la gran misericordia que tiene Dios. Es como en el océano inmenso, ¿no?, del amor de Dios, pues cae una gotita y esos pueden ser los pecados del mundo, comparado con el amor de Dios y con el perdón de Dios de todos nosotros, ¿no?, pues que somos pecadores. y como el amor de Dios se derrama a través de esos rayos que fueron atravesados ese corazón con la lanza, ¿no?, esa agua, esa sangre. Cómo ese amor, esa misericordia se da al mundo entero, sin importarle lo que se haya hecho, si tú tienes ese corazón arrepentido, ¿cómo no se va a dar el Señor si es que te quiere? Fíjate, yo algunas veces me recuerdas ahora cuando en la confesión viene que el sacramento de la misericordia y del amor de Dios, muchos le llaman el perdón, un castigo, no, es el sacramento del amor y del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y alguna gente, ¿no?, cuando viene por su pasado, porque se han confesado ya de un pecado y no se han visto perdonadas, entonces son un poquito hasta soberbios porque no se creen en la misericordia y el amor de Dios, ¿eh? Yo digo siempre, el pasado pasó, el presente es el que hay que vivir aquí ahora, porque el futuro vendrá también. Entonces, como Judas, presente, ¿no? Judas, que tampoco se creyó la misericordia del Señor. Hombre, claro, ahí el enemigo hace el agosto, podemos decirlo ahí, porque cuando tú caes, pues entonces tú ya empiezas a decirte que tú ya no tienes solución para nada, que tú no sirves, que tú no estás aquí, que le has fallado a Dios, empieza ese comicoco, por así decirlo, y después no te enfrentas al gran amor y a la gran misericordia de Dios, que te va a perdonar siempre. Fíjate también cómo Santa Faustina Kowalska en su diario nos habla también de los últimos tiempos. Es curioso cómo una religiosa así, ¿por qué? Porque la Divina Misericordia, ¿no?, que es patrimonio de la fe, una expresión, ¿por qué? Porque tiene relación con la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Es decir, ya vino una primera vez, en el cual ha venido pues con la única intención, por la misericordia de Dios, de salvarnos siempre de nuestros pecados, por eso muere, y también vendrá una segunda vez, ¿no?, que el Evangelio nos muestra, ¿no?, como esa primera vez viene en humildad, un servidor para liberar al mundo del pecado. Sin embargo, Él promete regresar en gloria a jugar el mundo en el amor, como claramente le dice en su discurso en el reino, ¿no?, el capítulo 3 y 25 de Mateo. Entre estas dos venidas tenemos la final de los tiempos, o la era de la Iglesia, ¿no?, en la que la Iglesia la reconcilia hasta el gran y terrible día del Señor, el día de la justicia divina, porque vendrá a juzgarnos. Y ahí yo siempre digo, el Señor no va a ser el que nos va a juzgar. ¿Tú sabes quién va a ser los jueces? A ver. Nosotros mismos. Tú vas a ser el que te vas a condenar, que te vas a hablar. Claro. También en su diario nos pone Santa Faustina, aquellos que han rechazado el amor y la misericordia de Dios. Tú ponías antes muy bien el ejemplo de Judas. Aquellos que han rechazado la misericordia y el amor de Dios. Y todo eso. Quizá alguno que nos está viendo nos puede decir, pues yo sigo siendo malo hasta el final de mis días, y cuando al final de mi día me confieso y el Señor me perdona. Sí, pero tú ¿cuándo sabes que te vas ahí? ¿Cuándo sabes el final de tus días? Es decir, es que hay que vivirlo ya, porque nada ni nadie puede comparar con lo que Dios nos promete. Y
Y fíjate, ¿no? Como todo católico, ¿no? Debe estar familiarizado siempre con todas estas enseñanzas. Esto lo contiene en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 668 y 679. Entonces, esa revelación, el magisterio nos sitúa, ¿no? En esa palabra de Sor Faustina al final de su tiempo. Porque en su diario nos dice también varias cosas. Nos dice: prepararás al mundo para mi última venida en el 429. Habla el mundo de mi misericordia, señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrán el día de la justicia. Todo queda tiempo que recurran, pues es la fuente de misericordia. En el diario, en el 848. Antes del día de la justicia, nos dice: envío el día de la misericordia, del diario 1588. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia tendrá que pasar por la puerta de mi justicia. Entonces vemos que todo esto, ¿no? La madre, y antes me hacía hincapié de la Virgen María. Pues fíjate también, en el diario viene hablando de la Virgen María, ¿no? Y que nos dice ella, hablando, ¿no?, de la Madre de la Misericordia, la Santísima Virgen María, dice: tú debes hablar al mundo de su gran misericordia y prepararás al mundo para su segunda venida. Él vendrá no como un Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día establecido ya es el día de la justicia, el día de la ira divina. Los ángeles tiemblan en este día. Habla a las almas de esa gran misericordia, mientras sea aún en tiempo para conceder la misericordia. Aprovechar, ¿no? Aprovechar todas estas cosas que nos han dicho y que están escritas para poder realizarlo y para poder ser buenos al fin y al cabo, que es lo que quiere el Señor, ser buenos, darnos con la caridad a los demás y orar, confesarnos, realizar los sacramentos. Pero sí, si tú te fijas, también es el mensaje, ¿no? Pues que cuando la Virgen María se ha aparecido, ¿no? Por ejemplo, en Fátima, cuando dice: arrepiéntense y crean, recen el rosario, ¿no? Es decir, como la Virgen, como buena madre, pues nos va repitiendo las cosas de su hijo. Y en Santa Faustina Kowalska no ha sido menos. Como buena instructora, como buena ¿no? Instructora. Exactamente. Pues vamos a leer otra oración también que dice así: hoy tráeme a toda la humanidad, especialmente a todos los pecadores, y sumérgelos en el mar de mi misericordia. De esta forma me consolarás de la amarga tristeza en que me sume la pérdida de las almas. Jesús tan misericordioso, cuya naturaleza es la de tener compasión de nosotros y de perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos en la morada de tu muy compasivo corazón, y nunca nos dejes salir de él. Te lo suplicamos por tu amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Padre eterno, mira con misericordia a toda la humanidad, y especialmente a los pobres pecadores que están encerrados en el corazón de Jesús lleno de compasión. Y por su dolorosa pasión, muéstranos tu misericordia, para que alabemos su omnipotencia por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Todas las cosas de la misericordia, ¿no?, de Dios, del domingo de la misericordia, a través de esta gran santa, una santa actual, como Santa María Faustina Kowalska, y sobre todo para que nosotros veamos, en definitiva, pues que hemos sido redimidos y salvados por Dios. Y yo siempre digo, ¿no?, que es bueno que nos aprovechemos de esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, no somos ángeles todavía, ¿eh? Yo cuando va mucha gente a confesarse, y a comulgar, perdón, y estaba antes de confesarse, no se ha confesado casi nadie, yo lo que digo en la iglesia es que no sabía que tantos ángeles habían bajado del cielo, ¿eh? Porque somos pecadores. Porque somos pecadores y tenemos que confesarnos. Así es. Pues Padre, un placer estar con nosotros en este programa nuevamente. Que esté aquí con nosotros pues nos llena de orgullo, ¿no? Y cómo no despedirnos también de la Virgen María, que ella siempre nos lleva hacia el camino que es Jesús. Pues el placer siempre es mío y siempre estaremos dispuestos, ¿no?, pues para que llegue, ¿no?,
a tantos y a tantos lugares, ¿no?, que tiene que llegar, pues para que llevar el amor de Dios, y en este caso hoy la misericordia de Dios, para que se sienten perdonados y amados por Dios siempre cuando van al sacramento de la confesión. Porque no vale decir yo me confieso con Dios directamente, no. El Señor en el segundo domingo de la misericordia le da ese poder a los apóstoles, los obispos, y los obispos los sacerdotes, que somos colaboradores de los obispos, para que la gente se siente perdonada y amada por Dios, porque cuando el sacerdote confiesa, es Dios quien confiesa. Yo no puedo decir nunca ningún pecado. Exactamente, a nadie. tiene Entonces, la autoridad de Dios. Claro, entonces pues tenemos que tener esa misericordia, aprovecharnos de la misericordia y el amor de Dios. También junto con María, pues nos despedimos, ¿no?, de María, como claro siempre, sí, rezándole a ella, pues para que ella nos cubra con su manto de misericordia, para que nosotros también nunca desaprovechemos el amor y la misericordia de Dios. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda siempre sobre todos vosotros. Amén. Pues hasta otro programa.